por la Universidad de Santiago de Compostela. Santi, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Santiago, hoy hemos conocido varias referencias, sobre todo miramos a los PMIs que hemos conocido por parte de algunas regiones europeas, conocíamos el PMI Servicios en España, el PMI compuesto de la eurozona, pero si nos centramos primero en lo que está ocurriendo en Europa, hemos visto cómo la actividad empresarial en la eurozona se contrae por segundo mes consecutivo. De hecho, lo que hemos visto es que la lectura definitiva se sitúa en los 48,9 puntos, es decir, un segundo mes consecutivo en el que nos encontramos por debajo de esos 50 puntos que son pues ese límite, ¿no?, que nos separa la expansión de la contracción económica. ¿Qué es lo que podemos esperar ahora de cara a los próximos meses? ¿Hasta qué punto esta segunda contracción consecutiva nos indica que de cara a los próximos meses vamos a seguir viendo indicadores muy similares? Pues lo lógico es que durante los próximos meses, hasta finales de año, es que veamos indicadores macroeconómicos con tendencia a la baja, debido a la situación que tenemos de crisis energética en toda Europa, especialmente que afecta a países como Alemania, muy dependientes del gas ruso. España no va a sufrir tanto esas consecuencias de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque estamos muy conectados comercialmente con Europa y además estamos haciendo un esfuerzo por el ahorro energético, según están indicando las directrices por parte de la Unión Europea. Incluso estamos ahorrando mucho más de lo que nos piden y, por lo tanto, desde este punto de vista, se prevé una ligera recesión económica. Ya se están adelantando, las principales instituciones de investigación están adelantando una recesión del PIB, una caída del PIB para los próximos trimestres, para los últimos trimestres del curso. Eso significa que vayamos a no crecer este año. En todo caso, el crecimiento económico va a ser positivo, de en torno al 4%, pero sí la tendencia al alza que estábamos registrando durante la primera mitad del año 2022 se va a ver reducida, se va a ver perjudicada y, por lo tanto, entramos en una zona de tendencia bajista. Vemos lo que sucede a partir del año 2023, todavía es difícil predecir lo que va a suceder y, eso sí, una advertencia para España, por ejemplo. España, de momento, va a ser de los únicos países en los que el PIB del año 2019, es decir, el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia, va todavía a estar por debajo de los niveles que teníamos antes de la pandemia. Es decir, todavía estamos en unos niveles de producción mucho más bajos que antes de la pandemia. En todo caso, las perspectivas macroeconómicas no son halagüeñas. Tampoco hay que caer en el pesimismo. Esto es una situación dentro de lo que cabe temporal, aunque está durando mucho, y también tiene otra vertiente, por ejemplo, positiva, y es que la política monetaria, que está siendo agresiva en algunos países, probablemente se relaje de cara a evitar una mayor crisis económica, por ejemplo, a partir del año 2023. Es difícil ver que veamos grandes subidas de tipos de interés, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos es otra historia completamente diferente, porque su inflación viene principalmente por el lado de la demanda. En cambio, en Europa nuestra inflación viene por el lado de la oferta. Entonces es completamente diferente las estrategias de política monetaria que van a llevar tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Y eso puede mitigar en parte el posible impacto negativo que va a tener la crisis energética, gasística en Europa durante los meses de invierno. Que, repito, van a ser meses difíciles, de crecimientos negativos, pero no una crisis económica tal como la hemos conocido en anteriores ocasiones durante las últimas décadas. Insistías, Santiago, va a ser difícil ver grandes subidas de tipos de interés en Europa, además en una semana, recordemos, marcada por esa reunión del Banco Central Europeo. Este jueves vamos a conocer la decisión del organismo que preside Christine Lagarde. Después, en esa rueda de prensa posterior a la reunión, vamos a poder escuchar a la presidenta del BCE justificando la decisión de tipos, y ahora mismo vemos cómo la balanza está entre esos 50 puntos básicos, que sería imitar el movimiento anterior, el que vimos ya en el mes de julio, que suponía la primera subida de tipos en 11 años, o
dar un acelerón a los 75 puntos básicos, que en este caso tendríamos un movimiento histórico el mayor en los últimos 20 años aquí en Europa. Si es difícil ver grandes subidas de tipos de interés, ¿esto quiere decir que en este tan corto plazo, es decir, dentro de unos días, tenemos ya que descartar esa subida en 75 puntos básicos, o podría ocurrir y que la medida se vaya relajando de cara a las próximas reuniones? Es previsible que se vaya relajando en las próximas reuniones. De momento, como comentabas, lo que va a suceder esta semana es que van a subir los tipos de interés porque todavía tenemos una inflación, especialmente la subyacente, en niveles muy altos y, por lo tanto, es necesario subir los tipos de interés para mantener la raya en torno a los 50 puntos básicos o 75, todavía es una incógnita. Lo que sí que esa relajación sí que la veremos a partir de esta segunda mitad del año 2022, que es cuando se notará en mayor medida la crisis energética con, por ejemplo, paradas de producción en algunas plantas en Alemania o Europa del Este, y eso evidentemente va a tener un reflejo en un parón de la actividad económica y, por lo tanto, la política monetaria va a tener que cambiar por completo para no acelerar, ahondar la crisis o la recesión económica que se plantea debido a esta situación derivada de la invasión de Rusia a Ucrania y de los cortes de suministro que se están produciendo por parte de Rusia a Europa. Santiago, entre los datos macroeconómicos que hemos conocido hoy, también complicados los datos que hemos observado del PMI Servicios de España. En este caso, aunque nos mantenemos por encima de los 50 puntos, sí que nos estamos acercando peligrosamente a ese terreno de contracción, 50,6 puntos. Esto está demostrando pues esa debilidad, ¿no? Comentada previamente, sobre todo respecto al peligro que tiene España de ir... No sé hasta qué punto lo calificaríamos de ir hacia un estancamiento de la actividad económica. ¿Tenemos que interpretarlo de esta forma? Es probable que haya un estancamiento en la medida en que durante estos últimos meses y especialmente durante el verano el turismo se ha comportado de manera excelente gracias a que teníamos un ahorro, una demanda embalsada derivada de la pandemia que se ha gastado durante este verano. La gente quería salir, disfrutar de las vacaciones de las que no pudieron disfrutar en el año 2020 y en un poquito de mayor medida, pero escasamente durante el año 2021. Entonces, en el año 2022 sí que hubo un cierto aceleramiento de la demanda de servicios especialmente turísticos. Por ejemplo, estamos pensando en grandes viajes o, por ejemplo, festivales, muchos festivales de música que generan una gran actividad económica en los lugares donde se celebran. Pues esos se han vuelto a celebrar después de 2 años consecutivos de parón, 2020 y 2021, y eso ha tenido consecuencias positivas en el Producto Interior Bruto. Una vez consumido ese excedente de ahorro que había por parte de las familias, ahora hay un efecto contrario. Ahora la gente se está preparando para un invierno que se prevé duro y, por lo tanto, la gente va a empezar a consumir un poquito menos para tener un poquito más de margen para las compras de energía y de alimentos que se prevé que pueden llegar a subir derivadas de esta crisis energética, de esta falta de gas que se prevé en Europa. Y, por lo tanto, pues eso va a afectar negativamente, pues efectivamente, al sector servicios y al resto y a todos los servicios y a las actividades económicas en general. Repito, no va a ser una gran recesión económica, pero sí que vamos a ver cifras negativas y lo que en mayor o menor medida estamos viendo ya en las cifras macroeconómicas, que estamos viendo una desaceleración, por ejemplo, también del empleo. La duración es difícil estimarla, pero muy previsiblemente se alargue hasta la primavera del año 2023. También tenemos que prestar atención a lo que nos están indicando indicadores adelantados, como es el caso hoy del índice Sentix, donde veíamos que la confianza de los inversores ha vuelto a caer con fuerza en septiembre. De hecho, veníamos de menos 25,2 puntos y ahora vemos una caída todavía más brusca de casi menos 32 puntos. En los últimos análisis, intercambiando estas impresiones con distintos analistas, economistas, nos dicen que ahora el punto de mira ya no está tanto en los datos macroeconómicos que conocemos respecto a los meses
meses que dejamos atrás, sino en estos indicadores adelantados por las pistas que nos pueden ofrecer sobre cuál es el sentimiento generalizado, las expectativas que se manejan. Al final, cuando hablamos también en clave bursátil, el mercado, las bolsas, lo que están descontando precisamente son escenarios a futuro, esas expectativas. ¿Cómo ponemos en balanza un dato como es el caso del índice Sentix de hoy respecto a la confianza que están mostrando ahora los inversores de cara a la economía de la eurozona? Pues es un poco como las familias. Si la expectativa y la confianza en la actividad económica es negativa, evidentemente pues va a haber, en este caso, una menor inversión en ciertas actividades económicas y, por lo tanto, pues los inversores buscarán otras alternativas más o menos seguras a la espera de que esta situación desaparezca. Ahora la situación no es proclive a hacer grandes inversiones porque no se sabe muy bien en qué grado esas inversiones van a dar rendimientos y, por lo tanto, se está descontando, como bien decías, en la bolsa, la inversión en activos no deja de ser una inversión de cara a futuro. Se está descontando ahora un futuro con unas perspectivas negativas o más negativas de lo que se esperaba. Entonces, eso se va a reflejar pues, también en una menor inversión y en una menor atracción por parte de los inversores de las actividades económicas que se puedan desarrollar tanto en España como en Europa. Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa referencia. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.